En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Muy queridos hermanos, en el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Perdón, Señor, de tu pueblo ten piedad. Perdón, Señor, enséñanos a perdonar. Perdón, Señor, de tu pueblo ten piedad. Perdón, Señor, enséñanos a perdonar. Por el pecado del mundo, Padre, ten piedad. Por tanta desigualdad en la repartición del pan y por nuestra indiferencia, Cristo, ten piedad. Ante el dolor de quien sufre sin amor te echó de hogar. Ante el dolor de quien sufre sin amor te echó de hogar. Perdón, Señor, de tu pueblo ten piedad. Perdón, Señor, enséñanos a perdonar. Perdón, Señor, de tu pueblo ten piedad. Perdón, Señor, enséñanos a perdonar. Oremos. Te rogamos, Señor Dios nuestro, que tu gracia nos ayude para que vivamos siempre de aquel mismo amor que movió a tu Hijo a entregarse a la muerte por la salvación del mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos atentos la palabra de Dios. Lectura del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor: yo mismo abriré vuestros sepulcros y os haré salir de vuestros sepulcros, pueblo mío, y os traeré a la tierra de Israel. Y cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestros sepulcros, pueblo mío, sabréis que yo soy el Señor. Os infundiré mi espíritu y viviréis, os colocaré en vuestra tierra y sabréis que yo, el Señor, lo digo y lo hago. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi oración. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón y así infunde el respeto. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor más que el centinela a la aurora. Aguarda Israel al Señor como el centinela a la aurora. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa, y Él redimirá a Israel de todos sus delitos.
Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, los que están en la carne no pueden agradar a Dios, pero vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en vosotros. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Si Cristo está en vosotros, el cuerpo está muerto por el pecado, pero el Espíritu vive por la justicia. Si el Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el que resucitó de entre los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el mismo Espíritu que habita en vosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Abre mi oído, Señor, para poderte escuchar. Abre mi corazón para poderte adorar. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo un cierto Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana, había caído enfermo. María era la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con su cabellera. El enfermo era su hermano Lázaro. Las hermanas le mandaron recado a Jesús diciendo: Señor, tu amigo está enfermo. Jesús al oírlo dijo: esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando se enteró de que estaba enfermo, se quedó todavía 2 días en donde estaba. Solo entonces dice a sus discípulos: vamos otra vez a Judea. Los discípulos le replicaron: Maestro, hace poco intentaban apedrearte los judíos y vas a volver allí. Jesús contestó: ¿no tiene el día 12 horas? Si uno camina de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero si camina de noche tropieza porque le falta la luz. Dicho esto, añadió: Lázaro, nuestro amigo, está dormido, voy a despertarlo. Entonces le dijeron sus discípulos: Señor, si duerme se salvará. Jesús se refería a su muerte. En cambio ellos creyeron que había hablado del sueño natural. Entonces Jesús les replicó claramente: Lázaro ha muerto y me alegro por vosotros de que no hayamos estado allí para que creáis. Y ahora vamos a su casa. Entonces Tomás, apodado el mellizo, dijo a los demás discípulos: vamos también nosotros y muramos con él. Cuando Jesús llegó, Lázaro llevaba ya 4 días enterrado. Betania distaba poco de Jerusalén, unos 3 kilómetros, y muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para darles el pésame por su hermano. Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a su encuentro, mientras María se quedaba en casa. Y dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta respondió: sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella le contestó: sí, Señor. Yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo.
Y dicho esto, fue a llamar a su hermana María, diciéndole en voz baja: el Maestro está ahí y te llama. Apenas lo oyó, se levantó y salió a donde estaba él, porque Jesús no había entrado todavía en la aldea, sino que estaba aún donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con ella en casa consolándola, al ver que María se levantaba y salía deprisa, la siguieron pensando que iba al sepulcro a llorar allí. Cuando llegó María donde estaba Jesús, al verlo se echó a sus pies diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano. Jesús, viéndola llorar a ella y viendo llorar a los judíos que la acompañaban, sollozó y muy conmovido preguntó: ¿dónde lo habéis enterrado? Ellos le contestaron: Señor, ven a verlo. Jesús se echó a llorar y los judíos comentaban: miren cómo lo quería. Pero algunos dijeron: y uno que le ha abierto los ojos a un ciego no podía haber impedido que muriera éste. Jesús, sollozando de nuevo, llegó a la tumba. Era una cavidad cubierta con una losa. Dijo Jesús: quitad la losa. Marta, la hermana del muerto, le dijo: Señor, ya huele mal, porque lleva 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la losa. Jesús, levantando los ojos a lo alto, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que tú me escuchas siempre, pero lo digo por la gente que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Y dicho esto, gritó con voz potente: Lázaro, ven fuera. El muerto salió, con los pies y las manos atados con vendas y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo: desatadlo y dejadlo andar. Y muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, en este 5º domingo del tiempo de Cuaresma ya estamos a punto de finalizar este itinerario cuaresmal. Ya el próximo domingo será el Domingo de Ramos, iniciando entonces la Semana Mayor, la Semana Santa. Y la palabra de Dios que nos ayuda en este camino, en este peregrinar de la Cuaresma, nos pone como los elementos esenciales para poder nosotros avanzar en nuestra conversión. Hemos escuchado los evangelios de las tentaciones de nuestro Señor Jesucristo. Vimos cómo Él nos invita a todos a la montaña alta, a esa experiencia de Dios para obedecer sus mandamientos, ponernos en sintonía con su voluntad. Hemos visto cómo le han devuelto la vista a un ciego, y ahora el Evangelio de San Juan que tenemos para hoy nos presenta un tema que es muy importante para todos nosotros, y más en estos momentos en que el mundo está padeciendo esto de la epidemia o de la pandemia más bien. Cómo manejar el tema de la muerte, uno de los hechos más importantes en la vida de todo ser humano. Aparte de ser creado y venir a este mundo, que ya es una cosa maravillosa, hay que aprender a salir de este mundo, pero para vivir la vida plena a la que Dios nos ha llamado. Y por eso la palabra de Dios nos invita a que hagamos esa reflexión en este tiempo de Cuaresma con una pregunta bastante interesante, o más bien una afirmación que dicen los judíos aquí en el Evangelio. Este que le dio la vista a un ciego, ¿no podía haber impedido que muriera este? Con esa afirmación, los judíos, todos, incluidos Marta, María, Lázaro, los discípulos, todos los de aquella época, e incluso nosotros también, tenemos como una visión de lo que es la vida y sobre todo de lo que es la muerte. La muerte es
según la concepción que tenían en aquella época y que algo se ha colado a la nuestra, es irse para un hoyo profundo, al mundo de los muertos, dormir con los padres, como decían los judíos, y no salir de allá. Esa era como una forma bastante terrible. Entonces la única vida interesante, importante y digna de vivir es esta. Si esta es la única forma de vida que hay, pues ¿cómo así que este hombre, sabiendo que esta es la vida más importante, no se la regala a su amigo? No dice aquí que los amaba tanto, que amaba a Marta, a su hermana María, y amaba a Lázaro. Si los ama tanto, ¿por qué lo deja morir? Eso es una cosa muy irresponsable. Es como decir, alguien descubrió la vacuna contra el virus aquel y la tiene guardadita para tiempos mejores. Hay muchas sospechas de gente que está ahí por los medios diciendo eso. Tal país ya la tiene y entonces hasta que todo el mundo se contagie y entonces van a dejar morir a muchos para que puedan obtener grandes ganancias y cosas de esas. Esa mentalidad más o menos adaptada a lo que dice acá. Si Jesús de verdad valorara a sus amigos, valorara a todos los que ha creado, no los dejaría morir. ¡Qué irresponsable es! Y entonces con esa mentalidad ha sido escrito este evangelio que nos da como la clave de todo aquello que nos impide tener un acceso más directo al reino de Dios. Lo que nos impide de verdad llegar a Dios y comprender a Jesús es el miedo terrible a morir, el miedo a la muerte. Y por ese miedo es que se hacen tantas cosas especialmente malas aquí en este mundo. Muchos, por defender este pedazo de vida, hacen cualquier tipo de cosas contra los demás para defender lo suyo. Si esto es lo único que hay, pues de malas, el que no tenga lo que yo tengo, defenderé lo mío. Si tengo que comprar más comida porque tengo más plata para esta cuarentena, pues la voy a comprar y los demás que se frieguen. Y entonces, por el miedo a morir, por el miedo a no tener trabajo, el miedo a no tener dinero, el miedo a pasarla mal, porque si lo único que hay es esta vida, pues hay que tenerla y vivirla de la mejor manera posible, sin importar lo demás. Y eso entonces es la clave, es como el punto central que nos regala aquí San Juan para que meditemos. Todos los seres humanos, pensando así, vamos a hacer de este mundo algo cruel como lo estamos viviendo. Gracias a Dios, Él permite que de vez en cuando nos pasen estas cosas para poder meditar en estos asuntos tan importantes. ¿Cómo entonces accedemos al mundo de Dios? Pues nos dice aquí el Evangelio, los que Jesús ama, es decir, a sus discípulos, a sus creyentes que están aquí representados por Marta, por María y por Lázaro. Recordemos que esa es la imagen de la iglesia, la imagen de una auténtica comunidad donde no hay padres ni madres ni superiores, sino todos son hermanos, con la misma dignidad, con los mismos derechos, con el mismo acceso al reino de Dios, y por eso son amados de Jesús. ¿Quiénes son mi padre, mi madre y mis hermanos? Los que escuchan la palabra de Dios y la ponen por obra. Dice entonces Jesús, es la imagen de la auténtica iglesia. Aquellos que quieren seguir la voluntad de Dios son los amados. Es un dato muy importante que hay que tener en cuenta. Los que creemos en Dios somos amados de Jesús, somos amados de Dios. Pero ser amados de Dios no implica que Dios nos va a mantener en esta vida eternamente, prolongando quizás nuestra ancianidad largamente. Eso sería cruel. Esto no puede ser lo único que existe. Y entonces el Evangelio nos dice, Dios permite la muerte. Por eso deja que su amigo que está enfermo muera. Porque Jesús no viene a quebrantar las leyes naturales de esta vida biológica que tenemos. ¿Y qué es una vida biológica? A mí me lo enseñaron en la escuela desde pequeño. Nacer, crecer, reproducirse y morir. Ese es como el esquema de una vida biológica. Nacer, morir. Si eso es lo único que hay, y para mucha gente eso es así, pues lamentablemente actúan como actúan y nos enseñan cosas solamente para que
tengamos éxito, progresemos en este mundo olvidándonos de los demás, y esa no es la idea, ese no es el reino de Dios. Por eso aquí el que ama, el que es amado, por Jesús, también tiene que pasar por la muerte. ¿Para qué? ¿Para dejarlo en la muerte? No, para revelar algo todavía más grande que los seres humanos no tenemos por el miedo a la muerte. El miedo a la muerte está representado aquí por el sepulcro tapado con una piedra. Esa es nuestra mentalidad. Todos vamos a estar detrás de esa piedra. Allá como Lázaro, 4 días, que significa ya está totalmente muerto, ya no hay nada que hacer. Y entonces, como así es la mentalidad y cada uno defiende el pedacito de vida que tenga, por eso queda muy difícil a un creyente o a uno que no crea entregar su vida, y eso es lo que viene a regalarnos Jesucristo. El reino de Dios es la donación de esta vida por la salvación del mundo. Pero si la mentalidad está detrás de un sepulcro y tapado con una piedra, ¿quién va a donar su vida? Nadie. Y por eso aquí un datico muy bonito que pone Juan. Jesús solloza, Jesús llora al ver esta postración mental en la que estamos toda la humanidad. No podemos entregar nuestra vida porque estamos detrás de una piedra, metidos en un sepulcro, y entonces hay que quitar eso, hay que quitar el sepulcro, hay que quitar la piedra y gritarle al muerto que salga. El muerto que tiene que quedar expuesto. Dice aquí, no llamó a Lázaro, o mejor dicho, dice acá, el muerto salió. Lázaro muerto ya queda libre, porque ese muerto sigue amarrado con vendas y su cara envuelta en un sudario, es decir, tiene todos los signos de la muerte. Este muerto tiene que seguir muerto para nosotros, pero con la esperanza de que ya tiene resurrección y tiene vida. Nosotros debemos salir de ese sepulcro, salir detrás de esa piedra, lo mismo que Lázaro. Tanto nosotros como los difuntos debemos vernos libres o quedar libres. Nosotros en nuestra mentalidad, porque cuando alguien muy amado se nos muere, quisiéramos tenerlo para siempre y amarrarlo ahí con nosotros, y Jesús dice, no, dejen que el muerto quede desatado. Desátenlo, desamárrenlo de ustedes, déjenlo libre. Él tiene que continuar con su proceso para lo que fue creado, para tener una vida plena, no una vida biológica que muere, una vida plena, y la vida plena es la que nos regala Él con su muerte y con su resurrección. Lo llamamos nosotros la gracia o la vida divina, esa que empieza desde el bautismo, esa vida eterna que ya empieza a funcionar. Dejemos que los muertos sigan su proceso, y nosotros cuando estemos muertos también debemos continuar, porque si no tenemos esta esperanza, esta vida aquí, este pedacito que tenemos, la vamos a agarrar a manos llenas, vamos a ser demasiado egoístas y no nos va a importar nadie. Por eso es que Jesús llora, por ese claustro, por ese sepulcro en el que estamos metidos y nos estamos muriendo todos. Por eso, queridos hermanos, hoy la palabra de Dios en esta Cuaresma nos invita a liberarnos de esa mentalidad, a salir con Lázaro de ese sepulcro, a desamarrar nuestros muertos, que sigan su proceso, con alegría, con gozo y con esperanza. Para eso es la salvación que nos ofrece nuestro Señor Jesucristo. Desatémonos, sigamos nuestro proceso, sigamos nuestra vida, y con esta esperanza, este pedacito de vida que tenemos aquí va a servir para ayudar a los demás, entregarnos por los demás, morir por los demás, y así entonces hacemos sonreír a Dios y no hacerlo llorar. Por eso, queridos hermanos, unámonos en alegría en este tiempo de Cuaresma, a pesar de todas las dificultades, a pesar de una pandemia, o a pesar de quién sabe cuántas otras desgracias más podamos estar viviendo, la esperanza en la vida eterna, esa vida que aún no conocemos, que se nos sale de las manos y que solo Dios conoce y nos la regala, en esa vida continuemos caminando, y en estos momentos difíciles ayudémonos unos a otros.
Tengamos fe, mucha fe en Dios. Tengamos mucha oración, mucho amor entre nosotros, mucha solidaridad. Obedezcamos a lo que nos dice Dios, obedezcamos a lo que nos dice la iglesia en estos momentos, obedezcamos a los gobernantes, a las normas civiles que tenemos. Todas son para nuestro bien. Pidámosle a Dios que nos dé esa fortaleza, esa ayuda, esa bendición de poder liberarnos, de estar atados a este pedacito de vida y a temerle a la muerte. Eso es lo que utiliza Satanás para mantenernos esclavos del pecado, sometidos a la muerte. Liberémonos de eso. Dejemos que la gracia de Dios, con la fuerza de su Espíritu, como hoy dice San Pablo, que lo liberó a Jesús de la muerte, ese mismo Espíritu también nos resucite a nosotros ya desde esta vida. Aquí nos dice que Marta, cuando entendió esto, corrió a donde su hermana María a decirle en voz baja: el Maestro está ahí y te llama. Marta y María le reprochan de no haberlo resucitado, de no haber hecho nada por su amigo enfermo, pero cuando ya Marta comprende y le enseña a María, y María comprende, ya hay otro ámbito. Lastimosamente los demás, la muchedumbre que estaba allí, los judíos, siguen todavía con esa mentalidad. Nosotros, ojalá llenos del Espíritu de Dios, tengamos una nueva esperanza en la vida divina que Dios nos regala siempre. Bendito sea su santo nombre. Amén. Proclamemos ahora juntos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos, hermanos, al Señor nuestro Dios. Él es Dios de vivos y no de muertos, y digamos juntos: te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Por la Iglesia que ha recibido la misión de anunciar al que es la resurrección y la vida, te rogamos, óyenos. Por los que viven su vida disminuida en condiciones deplorables, los que carecen de lo necesario, los enfermos, los drogadictos, los presos y condenados a trabajos forzosos, los que son víctimas del odio, del miedo, de la represión, y los que están desesperados, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los responsables de tantos crímenes, por los que llevados del odio y la venganza dan muerte en su corazón al prójimo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los médicos y todos los hombres de ciencia que trabajan por prolongar la vida, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que entregan su vida por amor a los demás, te rogamos, óyenos. Por nosotros llamados a vivir en el Espíritu, te rogamos, óyenos. En un momento de silencio presentemos al Señor nuestras intenciones particulares. Y digamos juntos: te rogamos, óyenos. Señor Dios nuestro, tu Hijo Jesús entregó su vida por nosotros para que tengamos vida, la vida en plenitud. Desde lo hondo gritamos a ti para que escuches nuestra voz. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él.
su mesa de amor, la promesa del perdón, y en el vino y paz su corazón. En su mesa de amor, la promesa del perdón, y en el vino y paz su corazón. Cuando, Señor, tu voz llegue en silencio a mí y mis hermanos me hablan de ti, sé que a mi lado estás, te sientas junto a mí, acoges mi vida y mi oración. Bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Este sea nuestro sacrificio que se haga en tu presencia, Señor Dios nuestro. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Escúchanos, Dios Todopoderoso, y concede a tus siervos, en quienes infundiste la sabiduría de la fe cristiana, quedar purificados por la eficacia de este sacrificio. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro. Porque Él, como verdadero hombre, lloró la muerte de su amigo Lázaro, y como Dios eterno lo hizo salir vivo del sepulcro. Él mismo, compadecido de todos los hombres, por medio de sus sacramentos, nos conduce a una vida nueva. Por eso los coros de los ángeles eternamente con júbilo te adoran, y también nosotros unimos a ellos nuestras voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 Señor de gloria y majestad, toda la tierra está llena de ti. Hosana, Hosana, bendito nuestro Dios, bendito aquel que viene en nombre del Señor. Hosana, Hosana, bendito nuestro Rey. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo y Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, porque Él nos mandó celebrar estos misterios. Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Monseñor Francisco Antonio Nieto Súa, al orden episcopal, a los presbíteros, a los diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de inmensa alegría porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Como hijos de Dios intercambiemos un gesto de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros.
Hermanos, este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo, y dichosos todos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá, dice el Señor. Yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, el que cree en mí no tendrá sed. Nadie viene a mí mientras mi Padre no lo acepte. Yo le resucitaré, yo le resucitaré en el día el pan que yo daré es mi cuerpo, vida del mundo. El que coma de mi carne y beba de mi sangre tendrá vida eterna. Yo le resucitaré, yo le resucitaré, yo le resucitaré en el día Oremos. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que nos cuentes siempre entre los miembros de Cristo, cuyo cuerpo y sangre hemos comulgado, por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Inclinen la cabeza para esta bendición solemne. Dios Padre misericordioso, os conceda a todos vosotros, como al Hijo pródigo, el gozo de volver a la casa paterna. Amén. Amén. Cristo, modelo de oración y de vida, os guía a la auténtica conversión del corazón a través del camino de la Cuaresma. Amén. Amén. El espíritu de sabiduría y fortaleza os sostenga en la lucha contra el maligno, para que podáis celebrar con Cristo la victoria pascual. Amén. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias al Señor. Quiero hacer una alianza contigo, María. Quiero hacer una alianza
alianza contigo de amor, y tú conmigo, y yo contigo. Dios en el centro de nuestra unión. Quiero hacer una alianza contigo, María. Quiero hacer una alianza contigo de amor, y tú conmigo, y yo contigo.